varones respecto a un menor número de aspirantes mujeres. Entonces la Asamblea Legislativa, la Comisión de Nombramientos, nos dijo: vuelva a hacer, envíenos la lista que mantenga la paridad de género. Nosotros la volvimos a confeccionar con los que habían participado y se la devolvimos a la sala, a la Comisión de Nombramientos. También hemos enviado nóminas no completas. Nosotros somos 9 vacantes, es decir, que deberíamos de enviar 18. Sin embargo, la sala nuestra, en algunas oportunidades, por urgencia, ha tenido la gracia de que han sido electos en diferentes periodos los magistrados suplentes. Es decir, no han sido electos todos los 9 magistrados y magistradas suplentes, no han sido electas en una sola oportunidad, sino que en algunas oportunidades se han nombrado 3 porque ya nos íbamos a quedar sin magistrados suplentes, y en otras oportunidades se han electo los otros. En este momento nosotros estamos en un proceso de elección. La Asamblea Legislativa efectivamente la nómina de 6 para elegir a 3 vacantes que tenemos en este momento en la sala primera, que son 9 vacantes. Solamente nos falta entrevistar a uno de esos postulantes. Una persona nos indicó que no se encontraba en disposición para hacerlo y nos tocarlo en el momento en que él lo aventó. Nosotros hacemos ley esas otras 6 personas que están. También hacemos participación de abogados litigantes. No solamente son jueces, sino que también en nuestra sala y en este momento hay litigantes y hay aspirantes a abogados litigantes. Yo estoy de acuerdo con la elección de abogados litigantes porque algunos de nosotros, dentro de la jurisdicción, dentro de la judicatura, durante épocas muy extensas, y entonces dejamos el conocimiento del medio. A nosotros nos asuntos muy complejos y en algunas ocasiones no conocemos con experts ese asunto que se está discutiendo. El litigante que está en la calle conoce y entonces ese abogado litigante que es magistrado suplente da un aporte muy importante alrededor de nosotros. En ese sentido, entonces creo que a nosotros nos ha ido bien con los abogados litigantes y nos ha ido bien con los magistrados suplentes. Muy buenos días, señora magistrada doña Patricia Solano Castro. Usted hoy a esta comisión con la posición institucional del Poder Judicial y del Ministerio Público sobre la problemática que enfrenta el sistema de justicia penal en la atención del narcotráfico, la criminalidad organizada, la reincidencia delictiva, la aplicación de medidas cautelares, la ejecución de la pena y la coordinación interinstitucional en materia de seguridad ciudadana. Tenemos un tiempo reducido, hay una gran cantidad de compañeros y siempre quiero hacer
equitativo en el uso del tiempo. Usualmente, cuando un compareciente viene a la comisión, le damos un tiempo para que, si tiene alguna exposición o algo que decirnos antes, que las compañeras y compañeros le inicien las preguntas, usted puede hacer una presentación. Nosotros usualmente tenemos un tiempo de alrededor de 10 minutos. Quisiera saber, señora magistrada, si usted quiere hacer uso de esos 10 minutos. Aquí. Muy buenos días. Es el blanquito que está a la derecha. Ah, ok. Gracias. Ese es el que va a estar presionando para abrir el micrófono y cerrar el micrófono. Muchas gracias, señor diputado don Gonzalo Ramírez, a las señoras y señores diputados que nos acompañan esta mañana y así como sus asesores. En razón del tema que nos han convocado esta mañana, le solicité tanto al señor fiscal general como a don Michael Soto que nos acompañaran en su condición de director del OIJ, porque muchos de los temas, lo que tiene que ver con narcotráfico, seguridad y todas las acciones que tomamos desde el Poder Judicial son hacemos coordinaciones en esto. La jurisdicción penal es una, y siempre hablo y hago ver que nosotros trabajamos con antagonistas, tanto jueces como fiscales como organismos de investigación judicial, siempre vamos unidos y en asocio también de la defensa pública. Entonces sí quisiera hacer uso del tiempo que usted me concede, señor presidente. Listo. Diputada. Por el orden, señor presidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Buen día, señora magistrada. Quisiera consultarle porque nos indican que no se escucha bien desde las barras. Entonces, gracias. Vamos a pedirle a nuestros compañeros que... Por principio de publicidad, muchas gracias. Le solicitamos a nuestros compañeros que atiendan su solicitud con mucho gusto. Señora magistrada, presidente, usted tiene la palabra hasta por 10 minutos, así que nosotros tenemos aquí en la Secretaría alguien que va a llevar el tiempo. El tiempo en esta comisión es muy reducido, entonces los tiempos, luego vamos a ver cuántos compañeros y compañeras van a hacer uso de la palabra, y con respecto a eso y lo que tenemos de tiempo lo vamos a distribuir. Adelante. Muchas gracias. Como una primera aproximación en el abordaje de estos temas, que son sumamente importantes, y en esto, como un primer mensaje, debo manifestarles que siempre desde el Poder Judicial hemos estado en la mejor disposición de realizar todas las coordinaciones que se requieran interinstitucionales a efectos de poder dar buen término a los proyectos que son en bien de Costa Rica. Por eso siempre hemos puesto a disposición de ustedes como Poder Legislativo y a la orden de los otros poderes del Estado todas las acciones de nuestro talento humano, que es bastante importante para que los productos sean de la mejor calidad. En un primer momento, y siendo un tema que es sumamente importante, les voy a hacer solo una pequeña reseña de lo que es el rezago judicial en general en los últimos años, porque esto impacta precisamente en lo que tiene que ver con la investigación de la criminalidad en todas sus dimensiones. Hay un aspecto que tienen que comprender, y es que siempre lo hago ver que Costa Rica es un país sumamente litigioso, y hemos tenido dentro de las estadísticas que tenemos un aumento de cerca de un 7% anual en la cantidad de nuevos expedientes que ingresan en el Poder Judicial. ¿Y esto por qué importa? Porque el ingreso de causas, no solo mayor número, sino mayor complejidad, por supuesto que inciden en la respuesta que da el Poder Judicial en la resolución de las causas, que conozco
y nos ocupamos en ello, es uno de los reclamos ciudadanos en cuanto a la tardanza en la resolución de asuntos. Sin embargo, en esto deben comprender que no son solo causas atribuibles al Poder Judicial en cuanto a su gestión, sino que hay multifactoriales causas por las cuales esto tenemos. Vean que en el año 2021 teníamos una cantidad de expedientes de 2.824 expedientes. En el año 2022 logramos bajarlo a 746.842, en el año 24 a 702.000 y en el año 2025 tuvimos 740.274 causas. Vemos cómo hay una reducción en la cantidad de expedientes activos en los últimos 5 años de un 7-8%, gracias a que hemos tenido un aumento en la productividad de las causas que son sometidas a nuestro conocimiento. Vean que durante este periodo tenemos que se aumentaron en 44.111 causas, y esto no es poquito. ¿Por qué no es poco? Porque si nosotros vemos cuál es la capacidad instalada que nosotros tenemos en el Poder Judicial, que es la misma que se mantiene desde hace muchos años, la cantidad de personal, el comportamiento del circulante en trámite en el orden jurisdiccional al finalizar el 2025, resulta que cobro judicial era 64%, casi 65% de todo lo que ingresa al Poder Judicial, la materia penal un 6,54 y las otras materias un 28,99. Pero también hay un aspecto importante, que es que el año pasado, cuando podamos ver los datos, resulta que en materia penal ingresaron más expedientes que en cobro. Eso es un tema que no es poco. Ponen el rezago de lo que tiene que ver con el tema de la jurisdicción penal. Veamos cómo durante este periodo y gracias a las acciones que hemos tenido, vean que en el periodo comprendido entre el año 2010 y el año 2020, vean cómo fueron subiendo la cantidad de homicidios, y también esto tiene que ver con la gravedad de los que investigan. En el quinto informe del Estado de la Justicia se hace ver que las presiones sobre los servicios judiciales debido a la mayor conflictividad social y la continua asignación de nuevas funciones no ha tenido como correlativo una mejora significativa, nos dicen, en la eficiencia de este poder de la República, y las estadísticas judiciales que publica la institución muestran mejoras en áreas específicas, pero con indicadores agregados, aunque oscilan entre el corto plazo y no se presentan mejoras en el mediano plazo. Obsérvese que, y esto es sumamente importante, que en cuanto a los datos relevantes, el 70% de la duración del proceso penal se encuentra en los tribunales penales y la capacidad instalada solo permite atender aproximadamente el 80% de la demanda. De ahí que se va acumulando un 20% anual. Esto no es poco de cara a la cantidad de asuntos que nosotros tenemos. Esta es la evolución histórica de los casos entrados y terminados en los últimos 30 años, y vemos que en el 2025 fue el año de mayor producción histórica en los últimos 30 años. ¿A qué se debe eso? A que en algunos momentos les he compartido que dentro del Poder Judicial tenemos un programa de rediseño del modelo penal, y esto consiste en que de la mano con la Dirección de Planificación, que es un órgano eminentemente técnico, hemos ido mejorando la forma de gestión de los procesos, y también observando, porque en muchas ocasiones lo que se hacía históricamente es que se designan nuevos jueces cuando hay mucho atasco en un tribunal o en un circuito judicial, y eso no resuelve el problema, porque no necesitamos solo jueces, porque el juez no actúa solo. El juez actúa con fiscal, con defensor y con personal técnico, y necesitamos además de eso planta física, y no siempre la tenemos. Por eso es que es importante este comportamiento, y vean que ha existido un 31% de incremento solo en los últimos 10 años y tenemos el mismo personal. Por eso es que cuando nosotros también hablamos de presupuesto, el tema no es poca cosa. En este momento les puedo compartir, y esto lo hago en un paréntesis dentro de esta exposición, que hace cerca de un mes y medio propuse a la Corte Plena que se hiciera un tamizaje, gracias a que estábamos elaborando todavía el
presupuesto institucional del año 2027 y que se observara cuáles plazas podíamos rescatar para destinarlas a la jurisdicción penal. Corte Plena lo aprobó y la Dirección de Planificación lo ha hecho. Y hemos ubicado una gran cantidad de plazas, en este momento más de 25, que podrían ser destinadas a tribunales. Sin embargo, esas plazas deberían de ser recalificadas. Entonces, el día de ayer que tuve una reunión precisamente de este comité que yo coordino, entonces les pregunto, de este proyecto, ¿qué podemos hacer? Y me dicen, doña Patricia, lo que tenemos para recalificar plazas son 44 millones. Le digo, ¿cuánto nos alcanzan? Solo 2. Entonces, aunque tengamos las plazas que podrían destinarse a tribunales para mejorar la respuesta judicial, no tenemos los recursos. Y en esto hay un incremento continuo y también de la complejidad de las causas. Aquí pueden ver cuál es el comportamiento histórico de los casos entrados y terminados desde el 2020 al 2025 y observen cómo han entrado una cantidad de causas y en todos estos años hemos venido logrando que la cantidad de asuntos terminados sean mayor que los asuntos entrados. Y eso es gracias a ese trabajo conjunto que hacemos los órganos de la jurisdicción penal. Aquí pueden ver el movimiento histórico de los tribunales penales, que es lo que les decía. Básicamente, recordemos que el proceso penal está diseñado por etapas. Hay una primera etapa, que es una etapa de investigación, que es la etapa preparatoria, luego sigue la etapa intermedia, en la cual el Ministerio Público da una resolución conclusiva, de ahí lo que llega a debate, entonces continúa, que es la fase principal del proceso. Pero obsérvese cómo en el año 2016 nosotros teníamos 174 jueces de juicio en todo el país. Si nosotros vemos, y podríamos presentarle la filmila del año 1996, antes del ingreso, y al igual comportamiento tuvo en el año 1998, cuando empezamos con el actual Código Procesal Penal, la cantidad de jueces que teníamos a nivel nacional eran 84 jueces de juicio. Pero en aquel entonces la cantidad de que entraba era muy inferior a la que tenemos. Vean cómo en el año 2016, hace 10 años, teníamos los mismos 174 jueces que tenemos en el año 2026. En el año 2024 salen 189 porque en ese momento se habían dado unas plazas temporales extraordinarias. Pero vean la entrada en promedio. Hace 10 años le ingresaban a cada juez de juicio 73 asuntos. Lograba terminar 7, de manera que siempre quedaba un rezago. Sin embargo, ahí vamos viendo los números en el año 2021. La cantidad de asuntos les aumentó un 46%, era un 92 expedientes por juez y lograron sacar 76. Y así vamos, como en el año 2024, igual, 84 expedientes y lograron terminar muchos más, gracias a esta estrategia que se ha hecho para poder dar una respuesta mayor. Por eso es que aquí pueden ver cuáles son los casos terminados por motivos de término en los diferentes casos. ¿Qué importa de esta filmina? Que ustedes pueden ver que un 70% de los asuntos que llegan a juicio terminan en condena. En esto también tenemos los tiempos de duración promedio de casos que inician con una acusación y llegaron hasta la etapa final de juicio. ¿Y cuánto es el promedio de duración que tenemos? Y en esto tengo que hacer un paréntesis, y por supuesto que hay asuntos que duran mucho más tiempo que el genérico, pero también tenemos, vean, si ustedes ven lo que dura en la fiscalía y finalmente lo que dura en el tribunal de juicio, para tenerlos fallados con sentencia es un tiempo considerable, y por eso les di el dato de la cantidad de operadores que tenemos en los tribunales de juicio de todo el país. Aquí está disculpe que la interrumpa, es que ya se agotaron los 10 minutos. Hijo de puches. Regáleme 5 y concluyo en algo, si es tan amable. Le puedo regalar 5 minutos cronometrados para que podamos usar el tiempo de los diputados. ¿Cómo?
Por esto les hice ese preámbulo para que vean de la propuesta que hicimos desde el Poder Judicial de la reforma que está pendiente en esta Asamblea Legislativa, en la Dirección de Jurídicos, porque es que en su momento dijimos que era necesario no solo que el imputado llegue a la audiencia preliminar, sino que también los juicios, los delitos con pena de hasta 10 años se observaran dentro de un tribunal unipersonal. Esto podría tener el impacto de esta reforma, podría ser que tuviésemos cerca de un 30% con el mismo personal de respuesta en los casos, y que también, en lugar de requerir en este momento una gran cantidad de operadores, si se quisiera mantener lo que tenemos, podríamos reducir la cantidad de personal. Y este proyecto tiene la virtud de que con 17.862 millones podríamos dar respuesta y poder tener, solo requeriríamos un juez de juicio, además del personal custodio, y ahí se detalla lo que tendríamos y podríamos poner a funcionar. Vean que dentro de esta propuesta va incluida incluso las licencias de software y el mobiliario y equipo que se requeriría. Además que con un dinero importante podríamos dar respuesta más rápida. Por eso esto importa, porque teniendo mayor cantidad de tribunales de juicio, por supuesto que la duración de los procesos podría ser menor, y también eso optimizaría en todos los casos. Aquí también no puedo dejar de decir que Costa Rica tiene una población igual que El Salvador y Panamá. Sin embargo, la cantidad de fiscales que tenemos en Costa Rica es la mitad de lo que tienen estos países. Por eso es que en investigación y la respuesta que damos no puede ser la misma. Entonces, dentro de esto, las prioridades que tenemos dentro de todo este proyecto, ahí se presentan, y por eso yo hago esta excitativa de que este proyecto de ley pueda ser una realidad, porque nos ayudaría. En esto reitero, le pediría a don Michael que haga una reseña de cuál es la intervención que hemos hecho nosotros para combatir el tema de la criminalidad grave y violenta. Y entonces, tal vez si me lo permiten, don Michael. La moción está presentada para que la compareciente sea la presidenta de la Sala Tercera. Yo voy a permitir que don Michael pueda hacer uso de la palabra en los 3 minutos que le restan, 2 minutos 20 que le restan de los 5 minutos que le di antes, con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Buenos días a todos y todas. Bueno, el tema de los homicidios, en algún momento yo quisiera tener la posibilidad de tener espacio con ustedes para explicarles o darles una fotografía del tema de la criminalidad en el país y todas las estrategias que se han venido haciendo. A raíz de el tema de narcotráfico en el país, que somos un hub del narcotráfico, y se han hecho decomisos importantes a lo largo de estos últimos años, donde han habido años donde se han decomisado 70 toneladas por año, y esto dice mucho. Es bueno para la policía, pero también es malo un poco sobre la situación de lo que está ocurriendo en el país. Y esto colateralmente tiene una relación con la violencia en el país por la pugna de territorios entre las estructuras criminales. Recordemos que el año 2023 fue el año más violento de la historia, y en el 24 pensamos con un plan de control de la violencia que tenía que ver con la creación de unidades contra el crimen organizado en todas las oficinas de OIJ, trabajar muy fuerte contra el narcomenudeo, que triplicamos la cantidad de casos que hacemos de narcomenudeo, y hemos venido paulatinamente con este plan disminuyendo la cantidad de homicidios. Vean ustedes que en el 24, el año más violento, 23, el más violento de la historia, fueron 905 homicidios, bajamos a 876, bajamos a 870, y este año es probable que cerremos con menos de 800 homicidios. Y esto tiene que ver por un trabajo direccionado y articulado con el Ministerio Público, con OIJ, también incluimos a las fuerzas policiales del Ministerio de Seguridad Pública, y por supuesto tiene que ver con el tema de prisiones preventivas y condenas que han habido. Cuando yo estuve en el Ministerio de Seguridad Pública, más o menos la cantidad de privados de libertad andaban alrededor de los 14.000, 13.000, 14.000 privados de libertad en los centros penitenciarios. Hoy estamos llegando a los 20.000 privados de libertad. ¿Quiénes hacen esas condenas? ¿Quiénes dan esas medidas privativas de libertad? Bueno, tiene que ver con el Poder Judicial y con los jueces. El problema está ahí, el problema está latente. Pero antes de que se me agoten, quiero decirles algo.
Los cuerpos de policía, los que tenemos que ver con seguridad, hacemos contención criminal, es decir, sostener la criminalidad para que no se desborde, pero para resolver a mediano y largo plazo los problemas de criminalidad de este país tienen que ver con otro tipo de estrategias de desarrollo humano, tiene que ver con economía, empleabilidad, educación, etcétera. Entonces también tenemos que trabajar por allí. Y creo que me sonó la campanita. Bueno, después termino. Muchas gracias. Tenía muchas cosas que decir, pero muchas gracias. Sí, lo que pasa es que esta es una sesión de la comisión donde convocamos a la presidente de la sala tercera. Por el orden, presidente. Voy a primero repartir el tiempo y después le doy por el orden, diputado. Tenemos una hora para repartir, o sea, 60 minutos. Quisiera saber quiénes quieren hacer uso de la palabra. Presidente, una hora, es hora y media lo que nos resta, hasta las 11:15. Primera ronda. Ok. Entonces, tenemos 1, 2, levánteme la mano, porfa. 1, 2, 3, 4, 5 de este lado, de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 manos. Sigrid. Vamos a hacer un receso hasta por 3 minutos. Un abogado haciendo no sé si No, es que están anotando aquí. La comisión termina a las 11. Entonces, Pero la comisión termina a las 11:15, porque inicia a las 11:15. A las 9:15 inicia. hasta las 11. Salvo que la presidencia la pueda sí, digamos, que las fracciones a las 11. Claro, a las 11 hay jefaturas de fracción y tenemos 2 jefes de fracción. sí, lo que sí creo entonces, don Gonzalo, es que deberíamos de reajustar el horario, porque es muy importante este tipo de... Si usted quiere, pues aceptamos otra moción y le vamos a traer a don Patricio. Son 15, sí. No, en todo caso yo voy a presentar una moción para que don Michael Soto Rojas pueda comparecer. Creo que nos ha traído datos muy importantes. 60 minutos. 5 minutos, claro. Son 12. 60 minutos entre 12 serían menos de 5 minutos. Son 1 hora, 60 minutos, hay 12. Ok. Si son 10 o 50, man. Unos 2 veces 15. Aquí un montón de abogados haciendo números. Iniciamos con el uso de la palabra de los señores y señoras diputadas. Doña Abril Gordienco, tiene usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Cada diputada y diputado tendrá el uso de la palabra por 5 minutos. Esos 5 minutos son los que ustedes pueden usar para preguntar y que la señora magistrada presidente de la sala tercera pueda contestarles. Así que les encomiendo el buen uso y administración de sus 5 minutos. Por el orden, señor presidente, ¿podemos saber cuál es el orden de uso de la palabra? Ajá. La secretaria le va a decir cuál es. Tenemos a doña Abril, a don Daniel César, a don Eder, a don Marco Badilla, a don Fernando Ovaldía, a don José María Villalta, a doña Sigrid, a don Antonio Barzuna, a doña Cindy Murillo, a don Nogui Acosta. Solicité yo y solicitó el señor presidente de la comisión. Iniciamos. Doña Abril, diputada, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, doña Patricia. Buenos días, don Michael, don Carlos y el señor que los acompaña. Buenos días, colegas, diputados y diputadas.
Gracias por acompañarnos hoy. Me parece que esta es una audiencia sumamente importante, sobre todo para esta comisión, para el trabajo que tenemos por delante, siendo que tenemos una de las crisis de inseguridad más severas que conoce nuestra historia. Y tengo varias preguntas, pero en este momento la primera que le quiero hacer es, hemos tenido algunas discusiones sobre el presupuesto que recibe el Poder Judicial y concretamente tuvimos aquí a don Carlos Díaz en audiencia y él nos decía que tienen estrechez financiera, que necesitan más recursos para poder tener más plazas en la Fiscalía, de peritos y de fiscales, que son muy importantes para la persecución, sobre todo del crimen organizado. Y parte de la duda que surgió era si Hacienda les ha girado o no les ha girado a la Corte los recursos que requiere la Fiscalía. Yo quisiera que por favor usted me confirme. Yo quisiera recordar que el Ministerio de Hacienda, hasta donde sé, no le ha girado al Poder Judicial los recursos que la Asamblea aprobó mediante mociones durante la discusión de los presupuestos ordinarios. Además, la eliminación de la norma 10 de la Ley de Presupuesto impide que los ahorros generados por esa disposición se destinen al fortalecimiento de los cuerpos policiales, y eso nos preocupa muchísimo porque obviamente reduce la capacidad de financiamiento para la seguridad. Si esa norma se elimina, desaparece la obligación legal de redirigir esos ahorros hacia el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública. Aquí se ha dicho que no es Hacienda quien no le giró los dineros, sino que es la Corte la que le niega al OIJ esos recursos. Yo quisiera que usted me responda, por favor, eso y me confirme cuál de las dos versiones es la correcta, y me reservo el resto del tiempo si queda después de la respuesta de doña Patricia. Muchas gracias. Ahí tienen en esta filmina cuál es el operativo Riverside. Fue hace cerca de 2 semanas. ¿Cuánto fue la cantidad de personal que nosotros tuvimos que tener? ¿Cuáles fueron los bienes inmuebles que se hicieron, los bienes muebles? ¿Cuántos fiscales, cuántos jueces tuvieron que intervenir en el caso más importante que se ha dado en nuestra historia judicial? Esto fue un miércoles y al día siguiente nos topamos con la noticia de la solicitud del rebajo del presupuesto. Les hice la exposición al inicio de cuáles son los recursos que tenemos y con qué trabajamos para que puedan entender que cada uno de las personas para tener un operativo, eso llevó más de 2 años de investigación para que esto tuviera éxito. Y sin recursos no. En el año 2024 esta Asamblea Legislativa aprobó una cantidad importante para designar fiscales en el Ministerio Público. La plata la depositaron en noviembre, cuando se sabía que ya ese dinero no se podía ejecutar porque son concursos. Y entonces nos dan la plata y después nos dicen, no, ustedes no la utilizaron. No, se dio la plata de tiempo y a este momento el dinero no se ha dado. Y el dinero entra a la caja del Poder Judicial con carpetas específicas para cada uno de los órganos jurisdiccional y auxiliares de justicia. Y no es que la Corte Orlando Aguirre no la dio, no es que si Hacienda no la deposita en la cuenta del Poder Judicial, Contaduría del Poder Judicial no se la puede dar al Ministerio Público. Y en esto también voy a hacer un paréntesis. Vean, nosotros podemos verlo, y el recorte que anuncia es sumamente grave, porque todos estos se ven minimizados. Desde la teoría de los riesgos se dice, cuando sabemos que algo pasa, siempre sabemos cuál es la consecuencia que esto tiene, recortar los recursos. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el fin? Doña Patricia, muchas gracias. Por favor, le agradecería que me responda. Entonces, efectivamente, en un sí o un no. No nos han dado el dinero. No es la Corte la que le ha recortado a la Fiscalía. Si Hacienda no da plata, nosotros no tenemos. Eso es como que le dijera un papá a la mamá de un chiquillo, no le doy la plata porque su papá, si el papá, que es el abastecedor de los recursos, no se los da, ¿de dónde saca plata para dárselos a los niños? Muchas gracias. Me queda muy claro, me reservo el resto del tiempo que me quede. 5 segundos le quedaron. Tengo
En la lista a el diputado César Cárdenas, hasta por 5 minutos, diputado. Buenos días, voy a reservarme el tiempo para más adelante. Ok. Tengo en la lista a el diputado Hernández Ulloa, hasta por 5 minutos, diputado. Muchas gracias, bienvenida doña Patricia, don Michael, señor fiscal general. Muchas gracias, buenos días compañeros y compañeras. Doña Patricia, yo le agradezco a usted que siempre da la cara sin ninguna tibieza. El espíritu de la moción que hoy nos convoca acá es hablar de la atención a la criminalidad, a la reincidencia, al tema de el narcotráfico, y yo espero que hoy no se le vayan al cuerpo como es usual, incluso en reuniones privadas donde lo que se utiliza es el espacio para repartir culpas. Puntualmente quisiera consultarle porque la Presidenta de la República indicó que con muchísima contundencia el crimen organizado se ha metido hasta los tuétanos en el Poder Judicial. ¿Existe una denuncia o cuántas denuncias ha presentado la Presidencia de la República a la fecha en casos relacionados a bandas criminales inmersas dentro del Poder Judicial? Esto en realidad lo podría contestar don Carlos, pero por lo menos que tenga conocimiento, ninguna. Y tal vez en esto quiero hacer un paréntesis, y porque nos escucha mucha gente, tal vez no saben qué es un tuétano. Un tuétano es el material que hay dentro de los huesos. Eso es, y los que somos creyentes, en la Biblia se habla con cierta frecuencia del tuétano, diciendo que es en la parte más interna de nuestros cuerpos. Entonces, decir que el crimen organizado está hasta los tuétanos del Poder Judicial, le quita autoridad al Poder Judicial en este combate continuo que nos han hecho, porque nosotros todas las causas que hemos tenido y a lo interno sabemos, las hemos llevado a tribunales, y siempre sale dentro de este discurso Celso Gamboa. A Celso Gamboa lo nombró esta Asamblea Legislativa y lo puso en Corte Plena, no fue Corte la que lo llevó, y fue Corte cuando las irregularidades le pidió a la Asamblea Legislativa que lo destituyera. Y fue un juez de la República quien ordenó la extradición. Doña también. Patricia, siguiendo en el tema, muchos hemos sido críticos de la lentitud que pareciera haber en el Poder Judicial. ¿Usted podría indicarnos puntualmente cuáles son los casos que generan esa mora judicial? Los casos muy complejos duran más, y no es lo mismo hacer un robo de 5 personas que hacer sobre todo delito económico. Don Michael les podría decir, y cuando vengan a la exposición, cuánto es la cantidad de personal técnico con que cuenta el OIJ para poder hacer los estudios económicos en este tipo de delincuencias, y además que hemos tenido una fuga de talentos importante porque el salario que se paga no es competitivo en el mercado para profesionales tan especializados. Entonces, esas acciones, por supuesto que llevan mucho más. Solo abrir un teléfono, no tenemos los recursos para poder abrir. A veces hay personas que tienen 2 y 3. Entonces, poder hacer la investigación es sumamente complejo y no tenemos todos los recursos y no marchan con la velocidad que quisiéramos. En este momento le puedo decir que después de muchos intentos se está convocando audiencia preliminar, y yo estoy segura que comenzará el próximo mes, la audiencia de Aldesa, que ha sido muy discutida. Todos los factores que han incidido en poder agendar esto, y que incluso estamos haciendo coordinaciones, si es que la tenemos que hacer de noche, eso tiene que ver con toda la operativa e impacta la parte económica del Poder Judicial, porque tenemos que tener los edificios abiertos de noche, hay que pagar guardas, hay que resguardar a todo el personal, ver horarios de que todos los que tienen que intervenir, y también ahí hay un tema multifactorial, agendas de los defensores, la gente se enferma, los procuradores. Nada más, doña Patricia, me queda clarísimo que el tema económico es un problema en el Poder Judicial, y me queda clarísimo también que no les han transferido los 8.688 millones de colones. No ha sido responsabilidad del presidente de la Corte transferírselos. Justamente después del operativo más importante que tuvimos, encabezado por el fiscal general, les anuncian el recorte del 5%. ¿Cómo es que esta no transferencia repercute en enfrentar el crimen organizado? Decían las abuelas que sin chocolate no hay, sin cacao no hay chocolate.
Si no tenemos los recursos para poder tener el personal y tener también todo lo que se requiere, el OIJ requiere chalecos, requieren zapatos, hay vehículos, gasolina y todo lo que es operativo, los fiscales vieron en este caso, iban 100 fiscales y 70, casi 80 jueces. Todo el personal, además de apoyo, todo el personal del OIJ, todo lo que tiene que ver con evidencia. Si no tenemos recursos, eso no se puede hacer. Por eso es que les puse la filmina de cuánto se invirtió en este caso. Disculpe que la interrumpa, es que ya se acabó el tiempo del señor diputado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado don Marco Badilla Chavarría. Muy buenos días, señoras diputadas y diputados. Doña Patricia Solano, don Carlos Díaz, Michael Soto. Primero que todo, un saludo y nuestra manifestación de solidaridad siempre con el trabajo tenaz que realiza el Poder Judicial, no solamente desde mi despacho, sino desde nuestra fracción. Yo quería también aprovechar para congratular una vez más el trabajo que ha hecho tan encomiablemente el OIJ y el Ministerio Público, que ha, como lo ha señalado el señor Michael Soto, ha incidido en una rebaja de los homicidios recientemente, que nadie reconoce que ha sido por el trabajo importante del OIJ, sí, otros cuerpos policiales, pero con el trabajo de desmantelamiento de las organizaciones criminales que ha hecho. Y eso se debe destacar y lo vamos a estar connotando siempre en todo momento. Yo solamente quería, también quiero hacer este eco de lo que dijo mi compañero Hernández, de que esta no es una comisión de investigación. Aquí vamos a escuchar, estamos escuchando a una magistrada que viene a exponer el trabajo del Poder Judicial. Entonces yo también recuerdo que actuemos con decoro, el decoro que nos debe connotar, y también con el respeto que debe distinguirnos como partes y como padres de la patria que somos, y no volver a otros tiempos que no queremos recordar. Bueno, yo quiero hacerle 3 preguntas muy puntuales, y estas preguntas, si no les nos da tiempo, por favor, si las puede responder por escrito, se los voy a agradecer. Doña Patricia, número 1, usted cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito judicial. ¿Podría compartirnos cuántos años ha dedicado a su formación académica y profesional, y cuáles considera que son los principales aprendizajes que le llevaron a desempeñar tan alta responsabilidad? El número 2 es, ¿cuál considera usted que es el principal desafío para el sistema de administración de justicia? Se trata de un tema relacionado con el marco procesal vigente, con limitaciones presupuestarias y recursos para los órganos de investigación y persecución penal, o de una combinación de ambos factores. Y el tercero es, señores, ¿qué impacto concreto tienen los recortes presupuestarios en la capacidad del Poder Judicial para investigar, procesar y sancionar el crimen organizado? Asimismo, de mantenerse esta situación o tendencia, ¿cuáles considera que podrían ser las principales consecuencias para la seguridad y el Estado de Derecho en Costa Rica? Muchas gracias. Con relación al primer tema, cuando me postulé para magistrada, cumplía con todos los requisitos que ordena la Constitución, además con los estudios, y siendo jueces, siempre la capacitación es continua. Es imposible poder continuar todos los días estudiando porque no podríamos tener los casos. Cuando yo estudiaba no existía ciberdelincuencia ni nada de esto, de manera que continuamente tenemos que continuar estudiando. Pero para el momento en que me postulé como magistrada tutelar, tenía detrás mío 30 años de experiencia en los tribunales. Y eso que me enseña, y no fue que yo llegué a San José, en algún momento podría contarles cuando llegué a uno de los nombramientos en Cañas, un domingo a las 4 de la tarde, con 3 chiquillos al hombro, de 3, de 2 y una chiquita que no caminaba en brazos, con la empleada y sin carro. Y el apartamento que me tenían que dar no estaba. Nada más el aprendizaje que eso tiene, de las experiencias que también como madre, que estaba a cargo de 3 niños menores, tenía. Y eso sensibiliza, por supuesto, de cara a quien está enfrente en un tribunal, que siempre tuve claro que es un ser humano el que está, y podría ser de los peores actos que uno está juzgando, pero esa persona tiene hijos, tiene hermanos, tiene padres, tiene familia, y de manera que siempre a quien juzgamos es una persona. Eso nunca se me ha olvidado.
cuando escarbamos en esas vidas, por supuesto que encontramos un montón de debilidades, y por lo menos yo he hecho un reclamo claro de que en los últimos 40 años no ha habido inversión social en Costa Rica, y estamos recogiendo eso es lo que viene. Cuando vemos la población penitenciaria, resulta que el 85% de la población penitenciaria son hombres entre 18 y 30 años, sin educación media y sin mayores posibilidades. Entonces ahí es donde vemos los caldos de cultivo para lo que tenemos. Entonces no solo inversión social, y por eso es que también cuando hablamos de que necesitamos, vean que la prevención es un tema del Estado, es un tema al Poder Judicial, llega cuando ya los hechos sucedieron. Cómo se combate y cómo se previene es un tema que tenemos que reforzar como Estado, y en esto hemos estado en todos los momentos a la orden para dar nuestra experiencia, para los que no saben cómo hacerlo, poderles decir cómo podemos hacerlo. Y en esto yo echo de menos que Costa Rica no tiene un plan de Estado. Nosotros no sabemos para dónde caminamos, cuál es el proyecto país que tenemos, cómo podemos colaborar, y el Poder Judicial vuelvo a reiterar, sin los 8.600 millones que tenían que depositar Hacienda para la Fiscalía, no lo ha dado. Disculpe, ya se le agotó el tiempo al diputado. Por escrito yo le contesto. Tengo a don Fernando Valdía Álvarez en el uso de la palabra hasta por 5 minutos, diputado. Presidente, por el orden. Por el orden. Yo le voy a ceder mi tiempo a mi compañero Fernando Valdía, entonces no sé si se lo puede sumar de una vez. Okay. Vamos a sumar el tiempo del diputado Arzuna Thompson. ¿A dónde? Muy buenos días, compañeros, diputados y diputadas, doña Patricia, magistrada, muy buenos días, gracias por venir a esta audiencia que nosotros aquí en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico pues la citamos. Yo quisiera hacerle varias preguntas y voy a iniciar. El 1 de julio, doña Laura Fernández, en conferencia de prensa, indicó que el crimen organizado y el narcotráfico están infiltrados en el Poder Judicial. ¿Sí o no? Por favor, me contesta. No. Posteriormente a eso, usted, doña Patricia, declaró en sesión de Corte Plena lo siguiente, que para hablar de la gente y para comer pescado, hay que tener cuidado. Y además solicitó a la señora Presidente de la República que le presentara pruebas, ¿verdad? Y aquí es donde yo quiero llegar, compañeros. Y les voy a mostrar las siguientes pruebas, así que por favor les voy a pedir que me lo pongan ahí en pantalla. Ustedes pueden ver que el crimen organizado recluta a funcionarios judiciales. Sigan pasando por favor el escándalo nacional, funcionarios del OIJ y jefe de tránsito caen en red de lavado ligada al narcotráfico, y otros puntos más que habla aquí doña Laura Fernández, la próxima filmina. También hay casos de 6 jueces detenidos en el 2024. Y los casos de esos jueces fueron por almacenar marihuana y pipas, por filtración de información delicada, de expedientes que están en el Poder Judicial y que se los fueron trasladados a las cabecillas de los narcotráficos, y ahí están los nombres y los apellidos de esos jueces. También hubo algunos, el señor Luis Venegas Marín asesoró y participó en las transacciones por $500,000 con bandas de fraudes registrales. Y Giancarlo Sandí Chaverri recibió soborno de $15,000 para liberación de sospechosos. Yo le hago la pregunta, señora magistrada, ¿no es eso infiltración en el Poder Judicial? ¿Sí o no? En cualquier organización, y en esto les tengo que decir que Costa Rica tiene alrededor de 1.100 jueces. Yo les decía, en esto, todos los casos, y el Poder Judicial, sí no, doña en los casos en donde hemos determinado que hay personas Patricia, ¿me puede contestar, por favor? Los hemos investigado, doña y están Patricia, detenidos. Por favor, ¿me puede contestar? Estoy en mi tiempo.
y se les ha seguido proceso Estoy en mi tiempo, sí. diferente a otros poderes del Estado que a los que señor investigan presidente, están ¿puede nombrados por en favor otros decirle a la cargos. señora magistrada que estoy en mi tiempo? Permiso. Como esto no es un juicio, creo que estoy explicando. Señora magistrada, el uso de la palabra lo tiene aquí cada... Por favor, suspendamos el cronómetro. El uso de la palabra lo tiene cada diputado. Cada diputado tiene la libertad de usar su tiempo como quiera administrarlo. Si el diputado le solicita que le conteste y que por favor no se refiera más o le da más tiempo para referirse, es la potestad de cada una de las señorías de usar el tiempo como así quiera. Entonces yo le pido por favor que para no hacer esto lo que está pasando y lográramos terminar esta comparecencia de la mejor manera, por favor atienda las preguntas del señor o la señora diputada. Gracias. Doña Patricia, le vuelvo a preguntar, ¿sí estuvo o está infiltrado el narcotráfico en el Poder Judicial? ¿Sí o no? No, los casos independientes los investigamos. Ok, yo creo que nosotros aquí estamos presentando las pruebas y efectivamente si usted me dice, sí hubo infiltración en el Poder Judicial y ahí están los casos que definitivamente salieron a la prensa. Por lo tanto, lo que la señora presidenta y presidente doña Laura Fernández informó es correcto. Entonces, vuelvo al tema que para comer pescado hay que tener cuidado. Sí, cuando hay pruebas, doña Patricia, hay que tener cuidado cuando uno refuta a la presidenta, cuando hay pruebas ya demostradas y que ya salieron a la luz pública que efectivamente el Poder Judicial sí ha habido crimen organizado y sí ha habido narcotráfico. Ahora, mi pregunta, ustedes aducen siempre todo a recursos, a situaciones de recursos, pero realmente ¿qué trabajo están haciendo ustedes como Poder Judicial para que no se infiltre dentro del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico? En un minuto, por favor, la respuesta. 1.100 jueces y 6 casos que se han dado corresponde a un 0,5 de todo el personal de la judicatura, de manera que esto no es una infiltración y los investigamos. Y en esto que tengo que decir, a diferencia de otros casos, esa no fue la pregunta que le hice. Mantenemos, nosotros tenemos los casos en el Poder Judicial, tienen no una gran cantidad de investigados y los mantienen en los cargos. Esa no es la pregunta. En el Poder Judicial tenemos una política en donde se investigan y por eso esto llega. Voy a pedir que corte mi tiempo porque la señora magistrada, con todo el respeto, no me está dejando, no me está contestando las preguntas y empieza a contestar otras cosas. No respondo lo que usted quiere, que es otra cosa. No, yo le estoy haciendo las preguntas, señora magistrada. La respuesta no le satisface, que es distinto. Pareciendo responder, eso es una falta de respeto. Tiene que dejarla hablar y si no le gusta lo que dice, le contesta, pero no lo puede. No es así, señor Villalta. Yo estoy haciendo una pregunta concreta y yo necesito la... Voy a solicitarles, vamos a ver, señoras y señores, pido la palabra por No tenemos tiempo, ¿no? Cada diputado, jóvenes, cada diputado tiene la potestad de usar su tiempo como le plazca. Si para ustedes eso significa una falta de A o de B, es una consideración personal. La libertad en esta comisión es que cada diputado use su tiempo como considere oportuno. Y le pido a la señora compareciente que si le hacen una pregunta y si quiere contestar, puede contestar. Si no quiere contestar, tiene la libertad de no contestar, pero que en aras de cumplir con lo que la moción que hoy tenemos para que usted comparezca se cumpla cabalidad para cada una de las señorías, por favor trate de contestar lo que cada una de las diputaciones le solicitan en cada una de sus preguntas. Perdón,
Perdone, presidente, yo insisto en solicitarle la palabra. No tengo tiempo para darle, porque si no le voy a quitar, y ya doña Abril, ya usted tuvo sus 5 minutos. Sí, pero es que esto es por el orden. Es por el orden. Y si es estrictamente por el orden, con mucho gusto, estrictamente por el orden. Sí, señor. Es que quiero recordar, y le agradezco, que la moción para traer a doña Patricia aquí hoy no era para hacerle un cuestionamiento investigativo a ella, era para escucharla. Entonces, dejémosla hablar, o es que queremos escucharnos a nosotros mismos. En realidad eso es lo que quiero que definamos las reglas de esta conversación, porque o es escuchar a la invitada, a la que trajimos para que hablara, o nos vamos a oír a nosotros mismos. Gracias. Sí, lo dije anteriormente. Diputado Valdía, tiene usted el uso de la palabra. Por el orden, presidente. Por el orden, estoy pidiendo la palabra. Por el orden, es muy rápido. Por el orden, estoy en la lista. Yo también. Presidente, estoy en la lista. Por el orden. Voy a dar por el orden al final de la ronda de los tiempos de cada una de las diputaciones. El propósito de pedir por el orden. Ni modo. Sí, pero no estoy. Ni modo. Con el uso de la palabra. Todo el día tiene usted la palabra. Antes de continuar, señor presidente, quisiera saber cuántos minutos de todo este desorden que hicieron mis compañeros diputados, por favor, ¿cuánto tiempo tengo? 4 minutos 45 segundos. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos. En estos días, doña Patricia, usted ha estado reuniéndose con compañeros del Frente Amplio y Liberación Nacional. Entiendo que su nombramiento vence ¿en qué fecha? El 6 de noviembre de este año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Patricia. Eso significa que cabe hacerle esta pregunta. ¿Está haciendo usted algún tipo de lobby con Liberación Nacional? ¿Piensa reelegirse usted? Todavía no he tomado la decisión si quiero continuar o no quiero continuar. Me han citado para hablar de proyectos de ley, y si revisa los ingresos históricos de mi persona a la Asamblea Legislativa, siempre he venido al llamamiento de cualquier fracción o de cualquier diputado que quiere que hablemos sobre los proyectos de ley, y que les hice mención del Código Procesal Penal, que está presentado desde el año pasado, es una prioridad dentro de la jurisdicción penal. Muchas gracias, doña Patricia. Muchas gracias. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Hay división en estos momentos en el Poder Judicial? Si me dice qué significa división, ¿cuál es el concepto que usted tiene de división? Yo le puedo responder. Básicamente no va en un concepto mío personalmente, señora magistrada, sino es que ayer en la comisión de nombramiento se le preguntó a don Orlando Aguirre que si usted marca una línea dentro del Poder Judicial. Y él indicó que usted no marca la línea ni de la Corte, ni tampoco se le marca la línea, usted le marca ninguna línea a él. ¿Hay dos bandos en estos momentos en el Poder Judicial? Corte Plena está integrada por 22 personas magistradas que en algunos temas coincidimos, en otros todos somos libres de opinar sobre cada tema que es organizacional, de la manera como pensemos que es la más correcta. Somos altos profesionales todos y simplemente a veces coincidimos, a veces disentimos. Por supuesto que como en cualquier cuerpo colegiado tenemos más afinidad con algunas personas con otra por materia o por pensamiento, pero eso no significa que se tengan bandos o diferentes divisiones dentro de esto. Coincidimos y disentimos dependiendo de los temas. Muchas gracias, doña Patricia. Muchas gracias. ¿Cómo? Después de haber escuchado y haber visto todo lo que yo presenté acá, ¿cómo podemos hacer para quitar ese mal olor, ese tufito en el Poder Judicial, que no sea un tema siempre de presupuesto, como todos los compañeros diputados en algunas ocasiones
nos dicen que es solamente un problema de presupuesto para poder solucionar todo el problema que vive en el Poder Judicial nuestro país. ¿Cómo podemos solucionar nosotros ese tufito, ese mal olor que en este momento está teniendo el Poder Judicial? Le doy un minuto para que me conteste, por favor. Yo no hablaría de un tufo del Poder Judicial. Vea que nosotros investigamos al personal interno y no solo hay jueces, también hay fiscales, han habido policías y en todos los casos se llevan y se investigan como corresponde porque tratamos de que la personal judicial no tenga este tipo de cosas. En una organización de 14,000 casi funcionarios sería imposible que no haya un pequeño porcentaje. Pero vean, en el caso Riverside también fue detenida una serie de personas de la administración penitenciaria. Yo le pregunto, que es que también está infiltrado el Ministerio de Justicia, porque también había una gran cantidad importante de personal de ellos detenidos como consecuencia de este caso. No, en el Poder Judicial tenemos una política de anticorrupción y tenemos una política de investigación para todas las personas, porque buscamos que sea el personal que se requiere para una administración de justicia sana. Bueno, ahora es cuando más casos se están viendo de corrupción en el Poder Judicial, doña Patricia. Quiero agradecerle mucho por la atención prestada y muchas gracias. Le restaron... Me reservo el tiempo, señor presidente. 15 segundos a favor. 15 segundos, maestro. Diputado Villalta Flores Estrada, tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Doña Patricia, aquí nos ha dicho el oficialismo que el Poder Judicial está infiltrado hasta la médula, hasta la profundidad de los huesos, como nos explicó usted, por 6 casos o 5 casos de funcionarios judiciales que fueron sancionados o que fueron investigados por casos de corrupción. Usted le pidió pruebas a la señora presidenta por esta afirmación. ¿La señora presidenta le ha entregado alguna prueba de algún caso nuevo, algún caso de corrupción que no esté siendo ya investigado por el propio Poder Judicial? ¿No le ha entregado ninguna prueba? Disculpe, es que tiene que apagar el micrófono y encender el micrófono. No nos han presentado ningún caso en donde se digan, y recordemos, cuando se presenta un caso y a veces se nos reclama de la cantidad de desestimaciones que dictamos, es que no es solo acusar a una persona, en muchas ocasiones se acusa a quien no era, se acusa por un hecho que no es delito, o no se presentan las pruebas para que se haga y la conclusión. Y el último informe de la Dirección de Planificación nos dice que cada caso que se presenta para investigación vale 1.700.000 pesos. Entonces, por supuesto que en cada asunto que se investiga, para nosotros es importante, pero no es solo decir, usted José María Villalta, viera que yo pienso que usted es un narcotraficante. No es solo decirlo, por eso es que yo hice la alusión a la que hacía referencia el señor diputado, que para hablar de la gente y comer pescado hay que tener cuidado, y esto es sabiduría popular. Por eso, doña Patricia, entonces ¿no le ha presentado la presidenta Fernández alguna prueba de un caso nuevo que no esté siendo investigado ya por el Poder Judicial? No conocemos, y el Ministerio Público, ni en el OIJ, ni en la Fiscalía se ha presentado ningún caso. Ahora, estos casos que mencionaba el diputado Valdía, ¿por qué los conocemos? ¿Son casos que están siendo investigados o que han sido sancionados por el propio Poder Judicial? ¿O son casos que el Ejecutivo descubrió y ustedes no quisieron investigar? Porque en todas las investigaciones que llevamos y de bandas criminales se hace un tamizaje y siempre hay una revisión de quiénes son los operadores, y ha sido por el Ministerio Público y por el organismo de investigación judicial que se han seguido esas investigaciones hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, usted nos decía otra cosa, que en estos casos que hay, también hay situaciones de corrupción o de infiltración
de dependencias, oficinas, funcionarios del Poder Ejecutivo. ¿Usted podría sacarnos una estadística de en cuántos casos que ustedes han investigado recientemente hay casos de funcionarios del Poder Ejecutivo, Ministerio de Policía, otros cuerpos de seguridad, que hayan sido también investigados por recibir sobornos o por estar vinculados al crimen organizado? ¿Tenemos algún dato? En los casos que están sujetos a investigación no les podemos dar los datos porque si no estaríamos llevando al traste como lo ordena el 295 del Código Procesal. En el caso Riverside le podemos pasar los datos de cuántos personeros del Ministerio de Justicia y Paz están involucrados o están siendo investigados en ese caso tan importante. Pero entonces, siguiendo la lógica del diputado Valdía y de la fracción de gobierno, habría que concluir que el Poder Ejecutivo está infiltrado hasta los tuétanos por el crimen organizado. Esto no, lo que le puedo decir es que una gran cantidad de personas que están dentro de esta Asamblea Legislativa, dentro del Poder Ejecutivo, tienen causas penales pendientes que están sujetas a investigación, y hay bastantes causas que están sujetas de investigación, y en asuntos que se conocían graves están nombrados en puestos que tienen inmunidad. Eso está interesante porque veo que los casos que nos presenta el diputado Valdía han tenido investigación, están en trámite, van a ser juzgados, pero los casos de políticos cuestionados del oficialismo por casos graves de corrupción que están con inmunidad no están siendo investigados porque está la inmunidad. ¿Cómo incide el freno y el bloqueo al nombramiento de magistrados suplentes en que se puedan seguir investigando y tramitando casos graves de corrupción de políticos del gobierno? Lo que le puedo decir es que la Sala Constitucional y los tribunales contencioso administrativos están saturados de causas en donde hay reclamos de la ciudadanía por mala gestión de la administración pública. Y en este momento, siendo la Sala Constitucional, que está solo con los 7 titulares, la no designación, se van acumulando causas en las cuales no pueden resolver porque tienen algún... Se le acabó el tiempo al señor diputado. Tiene la palabra la diputada Segura Artavia, doña Sigrid, hasta por 5 minutos. Señor presidente, me gustaría dejar el uso de mi palabra para más adelante, al final. Gracias. Tiene la palabra la diputada Cindy, hasta por 5 minutos. Buenos días a todos los presentes y a la señora magistrada también. Pregunta 1. En caso de que don Orlando Aguirre renuncie a la presidencia de la Corte, ¿aspiraría usted a la presidencia del Poder Judicial? Conteste sí, no o tal vez. Gracias. No lo tengo decidido. Segunda pregunta. Señora magistrada Patricia Solano, los magistrados se aprobaron ellos mismos un aumento salarial de más de 2 millones de colones para los 22 magistrados del Poder Judicial. Se desprende a la vista que el Poder Judicial se dio a la tarea a lo interno de la organización que los cargos que reunían ciertas características de acuerdo con el tipo de funciones para establecer esa remuneración tan elevada de alta gerencia y así darse ese aumento de más de 2 millones de colones. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Que de cara a los asuntos que conocemos las personas magistradas, en su momento se hizo necesario poder equilibrar los salarios como lo hizo la anterior administración cuando le subió el salario a los ministros viendo que no eran salarios competitivos, por lo menos en materia penal. Los que conocen y saben cuánto podemos cobrar los penalistas por defender un asunto, que no es poca monta. A mí en realidad salgo como una magistrada sumamente barata. Ya tenía mi pensión aprobada y la diferencia que hay, si bien es cierto en bruto los salarios son altos, se devuelven en la mitad de cara a todas las cargas que pesan sobre nuestros ingresos.
Señora magistrada, en el año 2008, la Asociación Costarricense de Judicatura, donde presentaron una denuncia gremial sobre esos hechos arbitrarios para beneficio propio de la misma Corte Plena. Lamentablemente, esto es una red de cuido y es lamentable que el pueblo de Costa Rica está cansado ya de esos privilegios de la cúpula judicial y es inaceptable que ustedes, teniendo el deber de velar por el interés público, terminaron aprobándose esos beneficios salariales de alta gerencia. Hicieron el traje a su medida y se autorrecetaron, además de sus salarios como magistrados, 2 millones de colones adicionales, mientras miles de expedientes siguen acumulándose por la mora judicial. No existe la justicia pronta y cumplida. ¿Cómo así pretenden entonces recuperar la confianza del pueblo? Por eso, por lo tanto, al mismo presidente de la Corte, Orlando Aguirre, y se le solicitó la renuncia también y le exigimos, no solamente como diputado, sino en nombre del pueblo, también la renuncia a su cargo de magistrada y también, por favor, que desista totalmente de cualquier aspiración a la presidencia de la Corte. Muchas gracias. Me reservo el tiempo. 38. Le resta 1 minuto 38 de su tiempo. Se lo cedo al diputado Nogui Acosta. 6:38. Tiene la palabra el diputado Acosta Jaén hasta por 6 minutos 38 segundos. Muchas gracias, diputado presidente, doña Patricia, don Carlos, don Michael. Quiero hacerles varias preguntas. El artículo 177 de la Constitución Política establece que se le tiene que entregar al Poder Judicial el 6% de la recaudación de los impuestos. En el año 2022 se le otorgaron 476.155 millones de colones. En el año 2026 el presupuesto establece que son 550.320 millones de colones. Ha aumentado en estos 4 años 84.000 millones de colones. Y entonces, lo siguiente que quiero preguntarle, doña Patricia, y espero que me lo conteste directamente: ¿quién aprueba la distribución del presupuesto que se le asigna al Poder Judicial? El presupuesto es una ley de la República que lo aprueba la Asamblea Legislativa. No, señora, ¿quién aprueba la distribución del presupuesto? En abril, el 8 de abril de cada año, se le da al Poder Judicial un monto. ¿Quién aprueba la distribución de ese monto? Corte Plena aprueba el anteproyecto y el proyecto que viene a la Asamblea Legislativa y lo aprueba como una ley de la República. Y ese 6%, y lo he dicho en varias ocasiones, está destinado solo a judicatura. Y lo que le dan a judicatura es un 367. Perdón, doña Patricia, quisiera que siguiéramos en la dinámica de preguntar y contestar. Entonces, eso quiere decir... Perdón, señor diputado, yo estoy de acuerdo que lo haga, pero usted lo hace, vea, nos dicen, el 6% es para el Poder Judicial. Sí, exacto. Un 367 está destinado a judicatura. El resto es a los órganos auxiliares que por constitución... Esa es una decisión que ustedes toman en la Corte. No, nosotros no la tomamos, fue el Poder Legislativo quien le da... Quiero preguntarle si ustedes en la Corte Plena le aprueban los presupuestos a don Carlos Díaz. Que si ustedes le aprueban el presupuesto a don Michael Soto, ¿es así o no? De lo que el Ministerio de Hacienda nos dice que nos asignan, entonces tenemos que repartir el pastel entre todos los ¿Quién reparte el pastel? ¿Quién reparte el pastel? Según lo que nos dice Hacienda, lo tenemos que hacer. Y ese 6% que tendría entonces, que ser solo para de los recursos, si se le tienen que dar a don Carlos Díaz o a don Michael Soto, ¿lo hace la Corte Plena o lo hace el Ministerio de Hacienda? No, a lo interno del Poder Judicial, con los escasos recursos que nos dan. Muchas gracias. La pregunta es, si durante estos 4 años ha aumentado en 84.000 millones de colones, ¿por qué don Carlos Díaz no tiene más recursos o por qué don Michael Soto no tiene más recursos? ¿Quién recibe los recursos? Por regla fiscal no podemos nombrar nuevas plazas. No, señora, no es regla fiscal. No podemos nombrar nuevas plazas. No, señora, no es regla fiscal. Perdóneme, no es regla fiscal.
La regla fiscal está sobre el presupuesto completo, no afecta al Poder Judicial. Ustedes el otro tema que quería preguntarle, limitado. doña Patricia, es, ¿usted sabe lo que es la norma 10 que se incorporó en los presupuestos? ¿Entiende usted que para que podamos llegar y trasladar recursos del presupuesto hacia el Poder Judicial se requiere un presupuesto extraordinario? Y la norma 10 establecía que hasta junio de cada año los ahorros de los recursos se podían trasladar. Se hacía en un presupuesto extraordinario. El hecho de que no se hayan podido asignar no es responsabilidad del gobierno, es que la Asamblea Legislativa tiene que hacer esa autorización. Y en este sentido, creo que decir que no les destinamos los recursos, y digo en mi posición, en mi sombrero de Ministerio de Hacienda, no es cierta. Además, quiero preguntarle, ¿cuánto es la subejecución que ha tenido en los últimos 4 años el Poder Judicial? No ocupa, yo aquí lo tengo. 21.400 millones. Vamos a ver, le voy a dar la lámina donde nosotros tenemos en el 2023. Eso es en el gran total. Aquí tiene, don Nogui, discúlpeme, tal vez si me permite responder. 2024. Ahí está, figúrese que en el año 2025 62 millones en el 2025. Y esto no lo digo yo. Esto está en los informes de la Contraloría General de la República. Ve esa lámina, los invito a que vean esa lámina, ese es 2025. Resulta que ahí está la ejecución presupuestaria. Poder Judicial, 96%. Mire, Poder Legislativo, 95%. Sí, pero Poder no hay una Ejecutivo, 94%. Voy a decirle que hay dos temas importantes. Don Nogui, tal vez si usted me deje explicar. ¿Sabe cuál es el presupuesto de la Asamblea Legislativa? 50.000 millones, una décima parte de lo que es el Poder Judicial. Por supuesto, si entonces, tenemos un montón la asignación, cuando usted llega y hace una subejecución pequeña, va a tener más impacto en la Asamblea Legislativa que en el Poder Judicial. 23.000 millones de colones. Eso es lo que se subejecutó. Entonces, ¿por qué no darle de esos recursos a don Carlos Díaz, que viene aquí a reclamar y dice que no se le giran 8.000, cuando le sobran 23.000 al Poder Judicial? Y también decirle dos cosas adicionales. La primera es, en el año 2025, si mal no recuerdo, el Ministerio de Hacienda le dio 10.000 millones de colones más para que se pudieran establecer los juzgados de familia. Y se dieron las plazas. Entonces, ¿por qué va a decir usted de que no se dan las plazas por regla fiscal? Los instalaron. Los autorizaron como una rama de presupuesto extraordinario. Y usted ve ahí no, la señora, ejecución del 2025 no con la cantidad de personal, don Nogui. Vea, el Ministerio de Hacienda, bajo su cargo, ejecutó el 88% del presupuesto y la cantidad de personal no compite con el Poder Ustedes Judicial. llevan asignado cuánto ejecuta el Ministerio Público. ¿Qué su ejecución tiene cada año? Ejecuta casi todo su presupuesto. No, Cuando ¿cuánto? no se ha ejecutado es gracias a que nos dan la plata tardíamente. No, señora, pregunto, ¿cuánto subejecuta el Ministerio Público y cuánto subejecuta el OIJ? ¿Tiene información? Sí, sí la tenemos. Nosotros llevamos de cada 5 que gastamos. ¿Por qué? Porque resulta que cada investigación se sabe cuánto cuesta y por dónde. Pero por favor, contésteme. Sí, Además, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánta plata tienen ustedes en el fideicomiso? Porque cada año pasan diciéndole al Ministerio de Hacienda que pasen los recursos que no están distribuyendo al... diputado, se le acotó su tiempo. Pero el diputado César, ¿usted me puede dar tiempo, por favor? El diputado César, que... El diputado César se acercó acá a la mesa. Muchas gracias, diputado César. Para eso me lleva a hacer la siguiente. Déjame, nada más para que quede en actas que el diputado César le cede sus 5 minutos, por favor. Sí, señor, le cedo mis 5 minutos con mucho gusto. Tiene 5 minutos, diputado Nogui. Muchas gracias, diputado presidente. Le digo esto por una razón. ¿Ah? ¿Por qué ustedes vienen aquí a decir que la asignación de los recursos la hace la Asamblea Legislativa? Lo que se ha hecho en los últimos años es que el Poder Judicial recibe sus recursos y después se da vuelta y viene a buscar a los diputados para que les den recursos de otros lados. Esos 8.000 millones de colones son bastante menos de los 23.000 que se ejecutaron. Y voy a ponerle otro ejemplo. Cuando hablamos del 2022, ese presupuesto no lo aprobó la Asamblea Legislativa pasada,
La aprobó la Asamblea Legislativa en el gobierno de don Carlos Alvarado. Entonces la pregunta es, ¿cómo dicen ustedes que no reciben recursos si el gobierno anterior le dio 84 mil millones de colones más? El Código Procesal de Familia llevaba todo lo que requería para poder implementarse. Ministerio Público ha ejecutado el 98% del presupuesto y el OIJ el 95% del presupuesto. Y lo que no se ha ejecutado es porque lo dieron tarde. Pero de ese 6% que dice la norma constitucional, y yo le pregunto, don Nogui, vea, siendo usted ministro de Hacienda con un personal muy diferente, 88% fue la ejecución del Ministerio de Hacienda, y estos son datos públicos de la Contraloría. Entonces yo pregunto, ¿cómo Patricia, reclaman una ahí usted tiene un problema de fondo, porque está usando números que no sabe usar. Ahí en ese presupuesto del Ministerio de Hacienda está el crédito de Hacienda Digital y se renueva continuamente. Y la ejecución tiene que ver con el pago efectivo cuando se recibe el proyecto. Así que no tiene ninguna relación. Ese cálculo está mal. Y el Ministerio de Justicia, que también tiene un 88%, para mí es ineficiencia no ejecutar el presupuesto. No es ineficiencia, usted está tergiversando los datos. Y le voy a hacer una pregunta entonces, doña Patricia, ¿cuántos cursos de economía ha llevado usted? Algunos, viera que... No, dígame cuántos. Algunos, pero hay alguna, vea, entonces para que discutamos en relación con eso, yo le voy a decir que va a tener que tener mucho más claridad de lo que está diciendo, por varias razones. Don Nogui, nadie es mejor administrador que las amas de casa, y yo lo he sido, y sabemos cuánta plata pagamos de alquiler, cuánto de comida. Una cosa es cómo administra usted su casa y otra cosa es cómo se administra la corte, que no necesariamente es una buena administración. Si así se administraran los recursos públicos, no tendríamos este problema de quiebra estatal. Mire, hay varias cosas que tenemos que ver. Sí. Varias cosas tenemos que ver, adicionales. ¿Cuántos recursos se le trasladan al fideicomiso que maneja para infraestructura la Corte? Cuando hay remanentes se hace y es para construcciones, para dejar de alquilar. Entonces, ¿por qué no le construyen las delegaciones que don Michael Soto pide reiteradamente? Porque no Limón. La de Caña surge. La de Guanacaste. La de Nicoya, ¿Y por qué no se las construyen? Porque no alcanza. ¿Cuánta plata tienen? Porque lo que tenemos no alcanza para hacerlo. No, y señora. ¿Cuánta plata tienen? Vea, don Nogui. ¿Cuánta plata tienen, doña Patricia? Nogui, si usted me deja hablar, siendo usted ministro de Hacienda, nos dijo, no pueden utilizar el fideicomiso porque entra en gasto corriente, no en gasto de capital. Y no podemos hacerlo cuando usamos el fideicomiso, resulta y acontece que tenemos que pagar la edificación. Otra cosa, y eso fue una decisión de la Contraloría General de la República. Ustedes pueden asignar gasto de capital. ¿Sabe cuánta plata hay en el fideicomiso? 771 millones de dólares. 771 millones de dólares. Y a Michael Soto no le dan para hacer las... No, esa plata está gastada, no la tenemos para... Si no, señora, 661 millones son recursos libres. Así que yo le recomendaría que usted fuera a ver cómo está administrándose el Poder Judicial. El edificio de Cañas se están haciendo con recursos propios. Voy a decirle algo, es gracioso. Usted sabe que la morgue en la zona sur se hizo porque el gobierno le dio la plata. Sí. Entonces, ¿por qué va a decir usted que no puede utilizarlos? ¿Por qué no los puede utilizar? ¿Por qué el gobierno sí puede dar recursos y no los pueden usar ustedes? En ese caso se dio en el presupuesto general y nosotros tenemos que utilizarlos. Estamos falseando quién tiene plata y quién no tiene plata. No la tenemos. Tenemos que tener claridad de cuánto se le está asignando. No, lo que se nos asigna es menos de lo que ordena la Constitución. Así que no hay un argumento adecuado para... Se agotaron los 5 minutos. Se agotaron los 5 minutos. Estoy siendo así. Con mucho gusto. Tiene la palabra... Tengo 15 segundos de Ovaldía. Sí, yo se lo doy. Tiene 15 segundos el diputado. Tiene 20 segundos. Doña Patricia, hable como guste. Tenemos una discusión importante en relación con el tema del presupuesto. Me gustaría que lo pudiéramos profundizar más adelante.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Calvo Cruz. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. Tenía una cantidad de preguntas al respecto que me interesaba que me dieran respuesta, pero visto que los diputados hacemos una pregunta y la señora magistrada responde lo que quiere y no lo que le estamos preguntando, entonces voy a solicitarle aquí a los compañeros de la Asamblea y de comisiones que le trasladen las preguntas por escrito para entonces yo tener la respuesta que necesito y no la que se les ocurre. Estoy realmente muy impresionada, muy apenada, y decirle a doña Patricia que aquí usted no puede arrebatarle el micrófono a un diputado como si le permite hacerlo don Orlando Aguirre. Aquí en esta asamblea, lo que el diputado diga y la forma en que lo diga, que ha sido respetuosa, si bien enérgica, respetuosa, se tiene que respetar. Allá en la corte que haga usted lo que guste, pero aquí usted no puede arrebatarle a ninguno de mis compañeros el micrófono. Esto solo para dejárselo claro. Cuando don Eder dice que no es de recibo los ataques personales, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, voy a agregar, don Eder, que la complacencia y el jabón tampoco. Yo creo que aquí veníamos a preguntar cosas y no a alabar una razón, una función y un desempeño que no digo yo, lo dice el Estado de la Nación, es mal percibido por el 72% de la población. No son inventos míos, ni son inventos de nadie, que haya gente con 26 y 27 causas y más causas en la calle haciendo daño, porque aquí no existe y se le permite a los jueces penales tener sus juicios de discreción y decir a quién sueltan y a quién no, a pesar de que tenga 25, 26 y más causas abiertas y pasadas y mil cosas. Entonces eso sí los ponen a caminar y la población, vieras que está muy disgustada con eso. Así que decirle eso y que más del 50%, y no lo digo yo, lo dice el Estado de la Nación, ahí lo pueden revisar, más del 50% de la población siente de que son demasiados los indicios de la impunidad que circula en los delincuentes que andan sueltos en la calle. Yo iba a preguntar y lo voy a mandar por escrito al respecto de conocer de primera mano cuáles son las medidas que se han tomado al respecto de corregir este tema, de corregir la falta de comunicación que existe, y no lo digo yo, eso lo he hablado con otra de las magistradas, con la magistrada Chacón, sobre la ausencia total de comunicación entre una fiscalía y la otra, y entonces en violencia doméstica nos encontramos con elementos que están en el crimen organizado, que los han pasado un montón de veces, y resulta que el juez de violencia doméstica no tiene conocimiento porque ni siquiera se comunican entre los diferentes despachos y las diferentes fiscalías. Entonces yo voy a mandar por escrito también esa pregunta para conocer al respecto qué cuestiones se han podido corregir y qué cuestiones no. Resulta que además de eso, decirle con todo el respeto, porque también soy ama de casa y lo fui desde los 17 años y tengo un profundo respeto porque mi mamá fue la mejor administradora que yo conocí en la vida, que la economía doméstica es un superpoder que tenemos las mujeres para la economía doméstica. Por el amor de Dios, no se puede homologar con el manejo de las finanzas, ni la elaboración, ni la distribución correcta del presupuesto de uno de los poderes de la República. Por favor, ese tipo de analogías no son de recibo, porque nos dejan a las mujeres, que muy buenas administradoras somos, muy mal paradas. Dejémosle el tema a los expertos en materia presupuestaria, y es todo lo que tengo que decir, y las preguntas las haré llegar por escrito. Muchas gracias.
no. Sí, señor. Si es estrictamente por el orden, con mucho gusto. Estrictamente por el orden, porque además fui aludido. Si es estrictamente por el orden, diputado. Sí, así es. No por alusión. Sí, la por alusión no existe en el reglamento. Eso fue un circo que se hizo en el cuatrienio anterior. El circo es lo que se ha hecho aquí hoy en esta comisión. No lo porque permito. no se quiere escuchar a los comparecientes. Ese es el circo que se ha hecho. Presentaste una moción. Tiene la palabra cada quien tiene la posibilidad de usar el uso de su tiempo de la forma que la libertad de expresión nos da en la Constitución política. Y tenemos la posibilidad de usar el tiempo cada uno. Así es. Cada diputado tiene la posibilidad de usar la palabra en los 5 minutos. Está claro. En el uso de la palabra sigo yo. Hasta por 5 minutos. Diputada magistrada, presidente, vieras que todo esto que hoy está pasando acá me genera tanta pena a mí, no por las personas que estamos aquí, sino por la siguiente generación que aspira a que los que estemos aquí seamos responsables con nuestras potestades de administrar en los puestos de privilegio que el pueblo y Dios nos dio la oportunidad de tener. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me gustaría haber escuchado de parte suya, y tengo un par de minutos para que tal vez usted lo pueda hacer, algunas cifras de dónde identifican ustedes en la sala tercera o en la Corte Plena cuáles son las metas que se pueden mejorar y cómo, cuáles son los indicadores que se pueden mejorar y cómo, cuáles son los resultados concretos de su gestión y la gestión de la propia sala tercera, que hoy el mismo Estado de la Nación, donde usted nos hacía una presentación, nos dice que hay altos porcentajes de parte de el pueblo que dice que no confía en el Poder Judicial. O sea, esto no es una competencia entre cómo se usa el presupuesto en el poder ejecutivo y en el Poder Judicial. Por lo menos yo no lo vería de esa forma, señora magistrada. Esto es una manera para decirles a los costarricenses, y así como lo dicen aquí los compañeros, de tener la oportunidad de escucharlo a ustedes, decirles cuál es la forma de mejorar la ejecución de ese presupuesto que no se ha ejecutado en el 100%. O sea, yo no puedo decirle, mire, es que yo no puedo llegar aquí como presidente de una sala, de la sala tercera, a decirle a los costarricenses en esta comisión, porque esta comisión significa eso, a decirle a los costarricenses, es que yo no ejecuto bien mi dinero o el dinero que tenemos en la corte, porque ustedes tampoco lo ejecutan bien. O sea, no se vale. O sea, como si estamos hablando que el propósito de esta es conocer la posición de cuáles son las maneras de mejorar la justicia de este país. Hasta el momento, doña Patricia, con mucho respeto se lo digo, no he escuchado una sola respuesta suya de cómo mejorar la justicia de este país, cómo mejorar la mora, cómo mejorar, y ayer lo decía el diputado Barzuna Thompson en una comisión, cómo mejorar los tiempos de espera para que los juicios realmente se den. Ahora usted nos decía, y lo felicito por eso, lo felicité al fiscal general cuando estuvo aquí la anterior vez, cuando nos mostró el tema de la último operativo de parte de ustedes, de todo el Poder Judicial, que fue un mega operativo. Pero lo que pasa es que después de los operativos pasan años, y la justicia no es pronta ni cumplida. Y cuando usted me dice a mí que los salarios a veces no son competitivos y que allá afuera algunos abogados ganan más, yo le quiero decir que eso es un grupo muy reducido de abogados que ganan, no sé, habrán 10 o 15 penalistas que ganarán más, pero
los salarios que hoy tiene el Poder Judicial son salarios de lujo para lo que gana el promedio de los, no sé, yo ya no sé cuántos abogados hay, 35,000 o 40,000, no sé, la verdad, no sé cuántos abogados habrán ahora, o por lo menos colegiados. Yo quiero hacerle señalarle algo. En salarios por el año, solo la Sala Tercera recibe cerca de 2,000, la Sala Tercera, 2,000 millones de colones, pero solamente resuelven por el fondo cerca de 250 expedientes al año. O sea, ustedes utilizan 2,000 millones de colones para 250 expedientes. Si lo divide entre las cinco personas magistradas que tiene la sala, o sea, teniendo en cuenta que hay 5 magistrados, y así como sus letrados, hay cerca de 55 funcionarios en total. Y la pregunta es, ¿eso es un buen uso de los recursos públicos? Que la Sala Tercera, con tanto personal, atienda solamente 250 casos por el fondo al año, solamente 250 casos por el fondo. Usted sabe que si vemos los salarios versus los expedientes que se resuelven por el fondo, la Sala Tercera nos da un dato de 7.5 millones de colones por expediente que se resuelven por el fondo. Yo tengo una serie de preguntas, doña Patricia, que quiero enviárselas a usted por escrito. Quiero decirle a usted por escrito para que nos dé la posibilidad de como comisión, cómo mejorar. Y me gustaría que así como terminó visitando las fracciones del Frente Amplio y el Partido de Liberación Nacional, pueda tener una comparecencia con la fracción del Partido Pueblo Soberano, porque queremos escuchar sus sugerencias para cómo mejorar esto. Tiene la palabra la diputada doña Sigrid Segura Artavia por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenos días, doña Patricia. Voy a intentar ser bastante puntual debido al poco tiempo que nos resta. A mí me llama la atención que aquí se ha hablado, por ejemplo, del excelente manejo de algunos supuestos expertos en manejo presupuestario, pero yo no sé si esos expertos llevan cursos de estadística o matemática, porque hoy se ha utilizado muy convenientemente los números de manera nominal y no porcentual, para hablar de un supuesto aumento nominal, pero no dice cuánto representa eso porcentualmente respecto al recorte que está teniendo el Poder Judicial, respecto al aumento de tareas y labores y al aumento de crimen organizado. Estoy en el uso de mi palabra, señor diputado. Ahora bien, aquí se ha hablado también de que hay un tufo que hay que eliminar. Yo creo que el tufo que hay que eliminar es el del narcotráfico y el crimen organizado. Y me llama poderosamente la atención que después de un operativo como el Riverside, la respuesta del Poder Ejecutivo sea inmediatamente pasar la tijera. En ese sentido, doña Patricia, si la falta de magistrados suplentes continúa impidiendo que el Tribunal de Corte Plena resuelva el desafuero de Rodrigo Chávez y los demás implicados en financiamiento Jaguar, ¿desde cuándo está detenido ese trámite? Y si la falta de magistrados está afectando este tema. Este expediente llegó a la presidencia de la Corte en septiembre del año pasado, y a raíz de que no están mientras se hizo el trámite y un magistrado está inhibido, desde entonces no se puede resolver porque no tenemos integrada la Corte Plena como tribunal para poder conocerlo. Pero también, si usted me lo permite, y dado las preguntas que me hizo el diputado Ramírez, ahí había exhibido cuáles son, decir cuántos asuntos conoce la Sala Tercera por fondo, es minimizar el trabajo que hacemos. En los casos en que dictamos, y les podemos dar un ejemplo y los invitamos a ir al Centro de Jurisprudencia de la Sala, ahí están los números que conoce la Sala. La cantidad de inadmisibilidades son, y es más difícil a veces poder declarar o decir que es inadmisible para explicarle a la gente cómo es que funciona, y estos son los casos. El tiempo de resolución de la Sala Tercera ronda 5 meses, generalmente es la sala más exitosa de la Corte, pese a que nosotros llevamos cerca de 1.700 asuntos anuales, y eso, si lo divide entre las personas magistradas, nosotros tenemos una labor jurisdiccional sumamente amplia y delicada, y algunos de esos 250
50 casos. Resulta y acontece que son crimen organizado. Estudiarnos cada una de las personas magistradas, cada uno de los expedientes, no es un día, dos, ni una semana. A veces nos llevamos semanas de semanas estudiando cada caso para poderlo resolver, porque todos analizamos cada caso, de manera que en los casos por el fondo, ese es el número, pero donde nosotros vemos el global de lo que la sala conoce, vieran que no es poquito, y es una cantidad de trabajo que nos obliga sábados, domingos y de noche a resolver lo jurisdiccional, porque de día generalmente estamos viendo temas administrativos. Y también del presupuesto, que tengo que decirles, la Constitución señala que el 6% mínimo para jurisdiccional. ¿Cuánto se asigna? Total, para los jueces es un 2.67, se va a un 3.2, se va al 3.67 porque el área administrativa la ve todo el Poder Judicial y se lo asignan a lo jurisdiccional, de manera que el presupuesto que tenemos asignado es muy inferior a lo que la Constitución determinó, y fue esta Asamblea Legislativa la que le ha dado tareas sin el bollo de pan debajo del brazo que lo tenemos que asumir. Y todos no son dinero, porque creo que el diputado Ramírez no vio la exposición de lo que le di, como en el 2016, cuál era la entrada que teníamos en la jurisdicción penal. Tenemos la misma cantidad de jueces y hemos casi en un 30. En el 2027 nos están dando un 2% menos del presupuesto, que son 10.500 millones. Lo que la mayoría de cortes se dio para el presupuesto de este año es porque ya se sabe que no se va a ejecutar, porque nos lo dieron tarde. Entonces no es de que vamos a tener una subejecución presupuestaria, sino que no nos dan la plata. Muchas gracias, doña Patricia. Aquí queda evidente que tal vez si me dan solo un segundo, vean, cuando hablan de cuáles causas tienen pendientes, yo pregunto, vean, ahí están, según el semanario Universidad del 24 de junio pasado, ¿cuántas Patricia, es que ya Muchas gracias, doña Patricia. Y aquí queda evidente que al Poder Ejecutivo no le... Se nos acabó el tiempo, son las 11:01, levantamos la sesión. Muy buenos días.
que se viene la chocoya, se agarre ese del pretal. Listo para sintonizar el canal de las espuelas, para vivir la tradición, para que esta nunca muera. Déjala que corre, cuñado, que en Trivisión le ponemos la grapa al más malcriado. ¿Quiere entender la política? También disfrutando